Fíjese que el día de hoy estamos compartiendo, los niños, gracias, pueden bajar los niños a su clase, los que vayan a bajar. El día de hoy, hermanos, estamos iniciando una nueva serie de mensajes que he titulado Buenos Mayordomos. Dios espera de cada uno de nosotros que seamos buenos mayordomos, mayordomos fieles, que seamos obedientes a su palabra y que reconozcamos con responsabilidad todo lo que Él nos ha dado. El día de hoy, hermanos, pues como ya lo dije, pretendo iniciar esta serie porque la Biblia nos enseña, y eso es muy importante, mi hermano, escúchelo por favor con atención. La Biblia nos enseña que todo lo que hemos recibido proviene de Dios. Absolutamente todo lo que hemos recibido proviene de Dios. Así que la forma en la que usamos nuestro cuerpo, nuestro dinero, nuestra casa, nuestra ropa, nuestro tiempo, la fuerza, el vigor, nuestra inteligencia, nuestra creatividad y absolutamente todo lo demás que Dios nos ha dado, todo es importante para Él. A Dios le interesa cómo usas, cómo cuidas o cómo administras todo lo que Él te da. Así que para comenzar este viaje a través de esta serie, quiero invitarles a considerar lo siguiente. Escuche con atención. Para ser buenos mayordomos es fundamental que definamos nuestra identidad sabiamente. Para ser buenos mayordomos es necesario que definamos nuestra identidad sabiamente. Y es precisamente el título del mensaje que pretendo compartir con ustedes en esta hora. Definamos nuestra identidad sabiamente. Esto es fundamental, hermanos. Me refiero a que definamos a la luz de la palabra quiénes somos delante de Dios, porque si definimos correctamente quiénes somos delante de Dios, entonces podemos hacer una buena mayordomía de todo lo que Él ha puesto en nuestras manos. Todo esto es muy importante. Todo esto es muy necesario. Considero este asunto muy pertinente, amado hermano mío, porque la Biblia afirma que un día todos, sin excepción, nos presentaremos delante de Dios. Nos presentaremos todos, sin excepción, delante del dueño de todo el universo, delante de aquel que nos llenó y que nos ha llenado y que nos sigue llenando de buenas dádivas del cielo. Y aquel Dios nos llamará a cuentas y nos dirá, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste con todo lo que te di? Y el asunto importante para todos nosotros es, ¿qué le vas a responder? ¿Cómo le vas a responder? En esta ocasión, hermanos, compartiré con ustedes 3 rasgos de una identidad sabiamente definida que nos conducirán a ser declarados buenos mayordomos por Dios. 3 rasgos de una identidad sabiamente definida que nos conducirán a ser declarados buenos mayordomos por Dios. Pero antes vamos a orar y vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. ¿Les parece? Inclinen su rostro, cierren sus ojos y oren conmigo. Señor, te damos muchas gracias porque estamos en este tiempo de este culto en el que abrimos tu palabra y escuchamos tu voz. Gracias, Señor, por todo lo que nos has permitido hacer juntos esta mañana, pero queremos encomendar a tus manos este tiempo que tenemos por delante. Señor, queremos poder escuchar tu voz claramente. Ayúdanos, Señor, a que podamos quedar libres de cualquier pensamiento, de cualquier inquietud que nos pueda distraer o desenfocar nuestra atención de tu voz, de tu palabra. Señor, ayúdanos a presentarnos delante de ti con humildad para poder atender al llamado de tu voz y que cada uno de nosotros podamos discernir lo que tú pides de cada uno de nosotros en esta hora.
Háblanos, Señor, claramente, lo rogamos. Yo te ruego por mí, te ruego que tú me uses de tal manera que no se escuche aquí mi voz, sino la tuya. Que no sean mis ideas, que no sean mis palabras lo que escuchemos en esta hora, Señor, sino un mensaje que proviene de ti. Ayúdanos, Señor, háblanos, ayúdame como mensajero de tu voz en esta hora. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Definamos nuestra identidad sabiamente. Cuando hablamos de mayordomía, nuestra identidad importa. Cuando hablamos de ser buenos mayordomos, ¿quiénes somos delante de Dios? ¿O quiénes hemos entendido nosotros que somos delante de Dios? Es un asunto importante. Ya lo dije y lo repito por última vez. Voy a compartir 3 rasgos de una identidad sabiamente definida que nos conducirán a ser declarados buenos mayordomos por Dios. El primer rasgo, hermanos, que encontramos en la Escritura es que somos mayordomos, no somos dueños. Somos mayordomos, no somos dueños. Y mire, aquí tengo una lista de diferentes textos en la Biblia que le voy a pedir que leamos juntos. El primero es el Salmo 24, versículo 1. Léalo conmigo en voz alta, por favor. Dice así: la tierra es del Señor y todo lo que hay en ella, el mundo y todos sus habitantes le pertenecen. Ageo, capítulo 2, versículo 8. Dice así, léalo conmigo. La plata es mía y el oro es mío, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Fíjese lo que dice el Salmo 50, versículos del 9 al 12. Vamos a leerlo juntos también en voz alta, por favor. Pero no necesito los toros de tus establos, ni las cabras de tus corrales, pues todos los animales del bosque son míos, y soy dueño del ganado de 1000 colinas. Conduzco a cada pájaro de las montañas, y todos los animales del campo me pertenecen. Si tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo entero y todo lo que hay en él. Esto lo dice el Señor. Esto lo dice nuestro Dios. Yo soy dueño de todo. Primero de Crónicas, hermanos, 29, versículos 13 y 14. Léalo conmigo, por favor. Oh Dios nuestro, te damos gracias y alabamos tu glorioso nombre. Pero ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos darte algo a ti? Todo lo que tenemos ha venido de ti y te damos solo lo que tú primero nos diste. Estos textos que acabamos de leer, hermanos, juntos, tienen algo en común. Declaran que Dios es el dueño de todo lo que hay en el mundo que Él creó. Declaran, o Dios declara, que Él es el dueño, el Señor, el único soberano de todo lo que hay en este mundo que Él creó. Esto, amado mío, nos incluye a ti y a mí. Le pertenecemos, por un lado, dicen algunos teólogos, por derecho de creación. Simplemente porque Él nos creó, le pertenecemos al Señor. Él es nuestro dueño. Más aún, todos aquellos que hemos recibido su salvación, todos aquellos a quienes el Señor ha derramado su gracia y a quienes ha perdonado nuestros pecados, le pertenecemos además por derecho de redención. Escuche lo que dice 2 Corintios 6, 18 al 20. Este no está ahí en la pantalla. El apóstol Pablo instruye a los corintios: huyan del pecado sexual. Ningún otro pecado afecta tanto el cuerpo como este, porque la inmoralidad sexual es un pecado contra el propio cuerpo. ¿No se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Y luego escuchen lo que dice a continuación: ustedes no se pertenecen a sí mismos. Versículo 20. Porque Dios los compró a un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. Ustedes no se pertenecen a ustedes mismos.
escribe el apóstol Pablo en su carta a los Corintios. Fueron comprados por Dios a un alto precio. Y ya lo he dicho varias veces, usted sabe que si yo vendiera el día de hoy mi casa, desde el momento que yo le entrego las llaves al comprador, yo ya no puedo entrar allí. Yo ya no puedo seguir haciendo uso de esa propiedad. Es la misma idea que el apóstol Pablo quiere transmitir a los corintios. Fueron comprados a un alto precio. Ustedes no se pertenecen a sí mismos, por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. Pablo dice allí, honren a Dios con su cuerpo, porque él está tratando el asunto de la inmoralidad sexual que se vivía. Era un gran problema en la iglesia de Corinto. Hoy nosotros que estamos considerando este asunto desde una perspectiva más general, podríamos decir simplemente, ya que no nos pertenecemos a nosotros mismos, ya que no somos nuestros propios dueños, sino que le pertenecemos al Señor, honremos al Señor con todo lo que somos, con todo lo que tenemos, con todo lo que Él ha puesto en nuestras manos. Hermanos, si se fijan bien, dije hace un ratito que le pertenecemos a Dios por derecho de creación, simplemente porque Él nos creó, y también si usted es su hijo, le pertenecemos por derecho de redención. Él nos compró con su sangre. Estaba yo reflexionando y voy a decir lo siguiente, si Dios fuera un banco, estaríamos endeudados con Él hasta más no poder. Tendríamos con Él una deuda impagable. Gracias a Dios que Él no es un banco. Gracias a Dios que Él no es un banco. Él es nuestro Padre amoroso, Él es nuestro Padre lleno de gracia, Él es nuestro Padre, nuestro Señor lleno de bondad. Sin embargo, también es cierto que la Biblia afirma que Él nos ha hecho sus mayordomos. Él ha puesto en nuestras manos muchas cosas que Él espera que administremos sabia y correctamente. Él espera que seamos buenos mayordomos. Y la Biblia también afirma que Él nos pedirá cuentas firmes y cuentas claras. Mire, José, ¿se acuerda de José? Aquel hombre del cual se habla en el libro de Génesis, allá en el Antiguo Testamento. José es un buen ejemplo de lo que implica ser un mayordomo. ¿Recuerda usted la historia que José fue vendido por sus hermanos y fue llevado a Egipto y allí llegó a la casa de un hombre? ¿Se acuerda el nombre de ese hombre? Potifar, gracias. No tenemos el texto en la pantalla, pero escuche lo que dice Génesis 39, versículos 2 al 6. Dice el texto, el Señor estaba con José, por eso tenía éxito en todo mientras servía en la casa de su amo egipcio. Potifar lo notó y se dio cuenta de que el Señor estaba con José y le daba éxito en todo lo que hacía. Eso agradó a Potifar, quien pronto, escuche bien, lo nombró a José su asistente o administrador personal. Lo puso, escuche bien, a cargo de toda su casa y de todas sus posesiones. Desde el día en que José quedó encargado de la casa y de las propiedades de su amo, el Señor comenzó a bendecir la casa de Potifar por causa de José. Todos los asuntos de la casa marchaban bien, y las cosechas y los animales prosperaron, pues Potifar le dio a José, escuche bien, total y completa responsabilidad administrativa sobre todas sus posesiones. Con José a cargo, Potifar no se preocupaba por nada excepto de lo que iba a comer. Estaba leyendo el texto, Génesis 39, versículos 2 al 6. Me encanta lo que dice el versículo 6. Potifar le dio a José total y completa responsabilidad administrativa de todas sus posesiones. No está hablando de las posesiones de José. Está hablando de las casas, de las cosechas, de los bienes y de toda la riqueza de Potifar. El dueño era Potifar. José simplemente era el mayordomo.
era quien administraba, era quien debía cuidar, era quien debía hacer o encargarse de que las cosechas fueran fructíferas, fueran buenas cosechas. Era quien debía encargarse de cuidar las propiedades de Potifar. Era quien debía encargarse de que la riqueza de Potifar siguiera creciendo. Por eso a Potifar, cuando vio que, dice el texto, que Dios estaba con José, decidió poner a José en ese puesto, en esa posición. Hermanos, al contrario de lo que muchos de nosotros creemos la mayor parte del tiempo, no somos dueños de nada. Aunque conduzcas un carro cuya factura lleva tu nombre, aunque vivas en una casa cuya escritura, por más notariada y oficial y sellada que sea, lleve tu nombre, si eres un fiel administrador del Señor, reconocerás que esa casa le pertenece al Señor. Reconocerás que ese carro le pertenece al Señor. Pero no se trata, hermano, solamente de bienes materiales. Tu familia. Si estás casado, tu esposa, tu esposo, tus hijos. Cada vez que unos padres traen aquí a un bebé para ser presentado delante del Señor, hacemos énfasis en eso. No vienes a presentárnoslo aquí a nosotros para que lo conozcamos. Sí, qué bonito que algunos podemos verlo en ese momento por primera vez. Lo presentas delante del Señor diciendo: Señor, este hijo, esta hija, te pertenece a ti. Gracias porque me lo has puesto en mis manos y ayúdame para hacer lo que yo debo hacer con él o con ella, para hacerte fiel a ti, Señor. No somos dueños de nada, hermanos. Bíblicamente hablando, somos solamente mayordomos. Un mayordomo es alguien que por la delegación de algún superior administra o supervisa bienes, propiedades, dinero o cualquier cosa de valor. Como ya lo dije, pueden ser incluso tus hijos. El concepto es muy amplio, hermanos. Si eres del Señor, pregunto, ¿cómo debes vivir para ser un buen mayordomo? Si tu cuerpo es del Señor, ¿cómo debes vivir para ser declarado un buen mayordomo de tu cuerpo? Si tu esposa o tu esposo es del Señor, ¿cómo debes cuidarlo o cuidarla para ser un buen mayordomo? Si tus hijos ciertamente son del Señor, y déjame decirte que sí, ciertamente lo son, ¿cómo debes educarlos? ¿Cómo debes cuidarlos? ¿Cómo debes criarlos para ser considerado por Dios un buen mayordomo de tus hijos? Si tu dinero y tus bienes materiales efectivamente son del Señor, ¿cómo debes usarlos para ser un buen mayordomo? Si tu tiempo, tu fuerza, tu vigor, tu inteligencia, tus conocimientos finalmente provienen del Señor y son del Señor, ¿qué deberías hacer con ellos para ser declarado por Dios un buen mayordomo? Amado mío, el uso de lo que le das a lo que Dios te ha dado habla mucho de ti. Lo voy a repetir. El uso que haces de todo lo que Dios te ha dado habla mucho de ti. Revela quién eres realmente. Yo te pregunto en este punto del mensaje, ¿estás viviendo como un mayordomo fiel del Señor? ¿O has tomado el lugar del dueño? ¿Estás viviendo como un mayordomo fiel del Señor? ¿O has tomado el lugar del dueño? Cuando vivimos como dueños o pretendiendo ser dueños de lo que no nos pertenece, surgen problemas. En el área familiar, en el área personal, en el área económica, en el área laboral. Muchas cosas. ¿Cómo estás viviendo, mi hermano? ¿Cómo estamos viviendo?
¿Estás viviendo como un mayordomo fiel del Señor? ¿Reconoces que absolutamente todo lo que Dios ha puesto en tus manos es de Él? Y por lo tanto vives tratando de ser un buen administrador de todo ello, ¿o has tomado el lugar de dueño? Fíjese, muchas veces este mundo en el que vivimos nos presiona en ese sentido. Y nos llegamos a creer ideas como: eres dueño de ti mismo. Eres el dueño de tu propio destino. Luego llegamos a escuchar y a creer cosas como: mi cuerpo, mi decisión. Y muchas otras cosas más. Y todo esto, hermano, tiene implicaciones que, si nos ponemos a hablar detalladamente de cada una de las cosas que estoy mencionando, esto da para toda una serie completa de mensajes. La Biblia nos enseña que realmente no somos dueños. Somos solamente mayordomos de lo que Dios en su gracia nos ha dado. ¿Cómo estás viviendo tú? Segundo rasgo, hermanos, de una identidad que nos conduce a ser buenos mayordomos. Somos siervos, no somos clientes. Somos siervos, no somos clientes. Leamos, por favor, Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Le pido que leamos en voz alta todos juntos. Dice así: tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en la obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Hace unos días, hermanos, estaba viendo un video en el que un asesor de servicio al cliente está dando una conferencia a todos los trabajadores de una empresa. Fíjese bien, es un asesor de servicio al cliente que está dando una conferencia a todos los trabajadores de una empresa. Y este asesor dice algo así como lo siguiente, escuche bien. Él les dice: grábate en la cabeza esto. En esta empresa, las personas más importantes son los clientes. Nosotros nos debemos a los clientes y nosotros debemos hacer todo lo que ellos soliciten, de tal manera que ellos sigan estando dispuestos a darnos su dinero a nosotros a cambio del servicio que les brindamos. Y bueno, en el mundo de los negocios esto es cierto. En el mundo de los negocios esto es cierto. Se dice que si el cliente paga, el cliente manda, ¿no? Hermano, cuando usted paga cierto servicio, usted tiene el derecho de exigir lo que usted quiera, porque usted es el cliente, usted pagó por ese servicio. Un gran problema que nos estorba para ser buenos mayordomos a los ojos de Dios es cuando nos presentamos delante de Él como clientes. Y entonces comenzamos a afirmar cosas como las siguientes: como sirvo al Señor, como oro a Dios todos los días con fervor, como yo soy obediente a su palabra, entonces Dios está obligado a ser como yo quiero que sea o a hacer lo que yo quiero que haga. Y hermanos, si lo escucha bien, esto es completamente aberrante. Es una aberrante herejía. Querer pretender que Dios debe ser como yo quiero que Él sea, o hacer lo que yo pretendo que Él haga. Esto es una aberrante herejía. Pero hay aún más, hermanos. Qué terrible cuando en la iglesia nos sentimos los dueños o los clientes que deben ser atendidos y agradados en todo. Deberíamos ir borrando por completo de nuestra cabeza aquella antigua, pecaminosa y destructiva idea que dice algo así como: por eso o para eso yo doy mi diezmo y ofrendo. ¿Lo ha escuchado alguna vez? Adoptas la posición del cliente de la iglesia
y empiezan a sonar frases como, oye, es que nadie me llama, es que nadie me visita, ay, no me gustó la clase de escuela dominical el día de hoy, ay, ¿sabes qué? No me gustó la nueva maestra que me pusieron de escuela dominical, no me gustó la alabanza de hoy, ¿la escuchaste? No me gustó. Uy, el sermón, ¿lo escuchaste? No me gustó. No me gustó que no se hizo lo que yo sugerí que se hiciera en aquella reunión, ¿te acuerdas? Pues no se hizo eso. No me gustó el nuevo color de las cortinas. No me gustó, y agréguele, y agréguele, y agréguele. ¿Has escuchado alguna vez algo similar o has dicho alguna vez algo similar? Amado mío, ¿te has estado presentando delante de Dios como cliente, exigiéndole tus derechos? ¿Estás tal vez en esta iglesia pensando que eres cliente, exigiendo recibir un buen servicio o un producto de calidad? Tengamos muchísimo cuidado, porque escuche bien lo que voy a decir. Dios no tiene clientes. Dios no tiene clientes, la iglesia tampoco. Tenemos siervos fieles de Jesucristo. Tenemos siervos fieles de Jesucristo. Por eso leímos hace un momento Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8, donde el apóstol Pablo nos exhorta, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque ciertamente Él era Dios, y tenía toda la autoridad, todo el derecho para mantenerse en su posición privilegiada. Es lo que está diciendo Pablo en este texto. Aunque Él era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. El versículo 7 es importante. En cambio, renunció a sus privilegios divinos. La frase original, hermanos, en el griego, podría traducirse algo así como, en cambio, se despojó por completo o se vació por completo de sí mismo. Todo el concepto humano, tan humano del ego, del egoísmo, del yo, de lo mío. Cristo Jesús se despojó por completo de todo aquello. Adoptó la humilde posición ¿de qué? ¿De cliente? ¿De dueño? ¿De gerente? ¡No! De ninguna manera. De un esclavo. La palabra ahí en el original es doulos. Esclavo. Muchas veces en la Biblia, doulos se traduce en el español como siervo. Y siervo como que suaviza un poquito la intención original de la palabra esclavo. Hermano, si Cristo Jesús adoptó la humilde posición de un esclavo, ¿por qué tú y yo no podríamos hacer lo mismo? Nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz, dice el texto, como morían los criminales. Repito la pregunta, amado mío, ¿te has estado presentando delante de Dios como cliente, exigiéndole tus derechos? ¿Estás en esta iglesia pensando que eres cliente, exigiendo recibir un buen servicio o un producto de calidad? Tengamos mucho cuidado, porque Dios no tiene clientes. Él solamente tiene siervos y espera que sus siervos sean hallados fieles. Escuche bien lo siguiente, la gran diferencia entre los clientes y los siervos o esclavos es que los clientes exigen, mientras que los siervos dan. Y más que dar, se dan a sí mismos por obediencia a Cristo. ¿Cuál ha sido tu identidad delante del Señor hasta ahora? ¿Cliente o siervo? ¿Cliente o esclavo? Recuerda, la palabra de Dios nos presenta a todos nosotros, los hijos del Señor, como siervos,
no como esclavos, porque Dios no tiene clientes, Él solamente tiene hijos a quienes quiere hacerlos sus siervos fieles y leales. Este es el segundo rasgo de una identidad sabia que nos puede llevar a ser fieles mayordomos del Señor. Somos siervos, no somos clientes. ¿Se acuerda la primera? Somos mayordomos, no somos dueños. La segunda fue, somos siervos, no somos clientes. Y vamos al tercer rasgo de identidad sabia que nos conducirá a ser buenos mayordomos de Dios. Somos hijos agradecidos, no hijos enojados. Somos hijos agradecidos, no hijos enojados. Lea conmigo, por favor, primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. En voz alta, dice así: sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. Hermanos, ¿cuál es la diferencia entre un hijo agradecido y un hijo enojado? ¿Cuál es la diferencia entre un hijo agradecido y un hijo enojado? Ahí le va. Un hijo agradecido reconoce en cada circunstancia todo lo que Dios le ha dado. Un hijo enojado también reconoce en toda circunstancia, pero lo que Dios no le ha dado. Y entonces vive enfocado en la queja, en la falta de. Esto es muy profundo, hermanos. Un hijo agradecido puede vivir en plenitud, porque sabe que en medio de cualquier circunstancia, el Señor es su pastor y por lo tanto nada le falta. Un hijo enojado vive desde la falta, desde su sentimiento de que algo le falta. Ve el mundo desde sus necesidades insatisfechas y entonces en cualquier circunstancia, me refiero aunque le falte todo, pero también aunque lo tenga todo, nunca queda satisfecho. Por lo tanto, nunca vive en plenitud. Un hijo enojado nunca se permite ser feliz. Siempre hay algo que le falta. Nunca es suficiente. Puede tener un mejor trabajo, fíjese. Incluso un trabajo en el que gane el doble de lo que ganaba en su trabajo anterior. Pero mientras siga viviendo desde la falta, desde la queja, ni el doble de sueldo le satisface. Ni el doble de sueldo le alcanza para satisfacer sus necesidades. Hablando en términos más eclesiásticos, puede ser visitado 50 veces por el pastor y los diáconos y diferentes hermanos de la iglesia a lo largo de un año. Pero al final de cuentas se va de la iglesia porque dice que no fue suficiente. Hace tiempo leí una historia, hermanos, la historia de un hombre que tuvo que subir al techo de su casa porque llovió tanto en el lugar donde él vivía que el agua inundó su casa por completo y para resguardarse de la inundación no le quedó más que subir al techo. Ahí en el techo, mientras todavía escuchaba algunos truenos, mientras todavía veía algunos relámpagos con la tormenta que se alejaba, él renegaba del Señor. Él, enojado con Dios, decía: Dios, mira dónde estoy. Tuve que subir al techo de mi casa porque tú permitiste esta inundación. Seguramente se me han echado a perder mis muebles, mi ropa, mis papeles, mis cosas, todo lo que tengo. Ahora de perdido, Señor, haz algo para ayudarme. Haz algo para sacarme, rescatarme de esta situación peligrosa en la que me encuentro. Y entonces la historia dice que de pronto, por la calle de aquel hombre, en donde solamente se veían los techos, llegó un hombre remando una lanchita, que iba también escapando de la misma inundación. Pasó por donde aquel hombre enojado estaba. Le dijo: ven, cabes aquí conmigo. Podemos ir a un lugar seguro.
Pero como aquel hombre estaba enojado con Dios, dijo, no voy a subir. Bueno, el hombre que iba en la lanchita decide seguir su camino. Un rato después, mientras aquel hombre seguía muy enfadado, se acerca un equipo de rescatistas en una lancha con un motor bien potente que hasta sacaba agua que cubría algunos techos. Le dicen, ven, sube, estamos aquí para rescatarte. Y aquel hombre enojado sigue diciendo, no me voy a ir hasta que Dios haga algo para rescatarme de esta situación en la que me encuentro. ¿Cómo aquel hombre se negó a subir? Pues los rescatistas no tuvieron más que irse para buscar a alguna otra persona que también necesitara ayuda. Un rato después, empieza a sonar un helicóptero que se acercaba con un equipo de rescatistas profesionales que al verlo tiraron una escalinata justo donde él estaba para que él simplemente trepara y subiera. Pero como aquel hombre seguía enfadado, molesto por todo lo que según él Dios le había echado a perder con aquella inundación, decidió no subir. También el helicóptero se marchó con la oportunidad de aquel hombre de ser rescatado. El tiempo pasó, hermanos, el suficiente tiempo para que la inundación se diera, para que las aguas bajaran y para que aquel hombre pudiera descender de aquel techo que le había estado brindando alguna protección de la inundación. Entonces, aquel hombre siguió reclamándole a Dios. Y en medio de su enojo le dijo, ¿por qué permitiste esta inundación? ¿Y por qué no hiciste algo para rescatarme? Y con ternura Dios le respondió, bueno, te mandé a tu vecino en su lancha, dispuesto a recogerte. Te mandé a un primer equipo de rescatistas con una lancha motorizada, dispuestos a recogerte. Y finalmente, por si acaso esperabas algo más espectacular, llegó el equipo de rescatistas en el helicóptero. Tuviste la escalinata al lado tuyo. Solamente debías mover tus manos y tus pies y trepar. Y no quisiste subir. De ti y de mí. ¿Vivimos como hijos agradecidos o como hijos enojados? Este es el tercer rasgo de identidad sabia que el Señor nos invita a construir para ser considerados por Él buenos administradores. Hijos agradecidos en toda circunstancia, no hijos enojados. Estamos concluyendo ya, hermanos. El asunto de una buena mayordomía cristiana demanda que, para empezar, definamos nuestra identidad sabiamente. El asunto de una buena mayordomía cristiana demanda que definamos nuestra identidad sabiamente. Compartí a lo largo de este mensaje 3 rasgos de identidad que Dios espera que adoptemos para que podamos llegar a ser considerados por Él como sabios o fieles mayordomos. El primero, ¿lo recuerda? Somos mayordomos, no somos dueños. Todo lo que eres y lo que tienes le pertenece al Señor. Segundo, somos siervos, no somos clientes. No estamos en esta vida para estar esperando que Dios se acomode a nuestras necesidades, sino para hacer nosotros la voluntad de Dios. Tercera y último rasgo de nuestra identidad, somos hijos agradecidos, no hijos enojados.
Hijos agradecidos que tenemos la capacidad de mirar todo lo que hemos recibido de Dios en toda circunstancia. No hijos enojados que solamente nos pasamos viendo lo que según nosotros no tenemos, aunque lo tengamos todo. Hermanos, en Deuteronomio capítulo 10, versículos 14 al 16, encontramos la siguiente exhortación para todos nosotros. Y con esta exhortación quiero terminar en esta hora. Léalo conmigo, por favor, en voz alta. Deuteronomio 10, 14 al 16, que dice así: mira, los cielos más altos y la tierra y todo lo que hay en ella pertenecen al Señor tu Dios. Sin embargo, el Señor eligió a tus antepasados para darles su amor, y a ti, que eres su descendencia, te eligió de entre todas las naciones, como se ve hoy. Así que cambia la actitud de tu corazón y deja de ser terco. ¡Qué maravilloso, hermanos! Que ante la inmensidad de la realidad de que Dios es el dueño absoluto de todo lo que hay en el cielo y en la tierra, por encima de ellos, debajo de ellos. Sin embargo, dice el versículo 15, Dios te eligió a ti y me eligió a mí para darnos su amor, para darnos su misericordia, para darnos tanto de lo que es de Él, tanto de lo que le pertenece a Él. Y yo no sé si puedas verlo en el texto que acabamos de leer, pero el versículo 16 es como si el autor nos estuviera diciendo: así que por favor, por el amor de Dios, cambia la actitud de tu corazón y deja de ser terco. Cuando yo leí este texto, claramente entendí que Dios me estaba diciendo esas palabras a mí. Cambia la actitud de tu corazón y deja de ser terco. Y al compartir estas palabras con ustedes, quiera Dios también hablar a tu corazón. Quiera Dios también darnos un espíritu sereno, sensible y humilde, para reconocer delante del Señor: ay, caray, Señor, perdóname, porque me he estado creyendo dueño, tal vez me he estado creyendo cliente, o tal vez he estado viviendo como un hijo enojado. Y hermano, el propósito de este mensaje es que con la ayuda del Señor, tú y yo podemos declararnos a partir de este momento mayordomos, siervos e hijos agradecidos. Oramos. Señor, gracias te damos en esta hora por tu palabra. Gracias te damos, Señor, en este momento por este mensaje que creemos proviene de ti para nosotros. Gracias, buen Dios, por todas las cosas buenas que pones en nuestras manos, que derramas, Señor, en abundancia. No solamente estamos hablando de bienes materiales, nos has dado familia, Señor, nos has dado esta vida para vivir a plenitud. Nos has dado y nos sigues dando tantas cosas. Y muchas veces reaccionamos neciamente. Muchas veces, en lugar de sabernos mayordomos, siervos o hijos agradecidos, reaccionamos como si quisiéramos ser dueños, clientes o hijos enojados. Señor, ayúdanos. Queremos aprender a ser buenos mayordomos, mayordomos fieles de todo lo que tú nos has dado, de todo lo que tú has puesto en nuestras manos.
Desde las cosas más chiquititas, Señor, hasta las cosas más importantes o trascendentes. Todo te pertenece. Nosotros mismos te pertenecemos. Ayúdanos a vivir conscientes de ello. Ayúdanos a asumir nuestra responsabilidad como mayordomos, como tus siervos, esclavos, y como tus hijos agradecidos. Y hermano mío, si de alguna manera el Señor ha hablado a tu corazón en esta hora, si de alguna manera algo de lo que yo dije tiene sentido para ti, y si de alguna manera tú quieres en esta hora comprometerte con el Señor a adquirir alguno de estos rasgos o todos estos rasgos de identidad que he compartido con ustedes, levanta tu mano ahí donde te encuentras algún momento. Gracias, Dios te bendiga, Dios les bendiga. Pueden bajar su mano, Dios les bendiga, Dios le bendiga. Amén, Dios le bendiga. Señor, aquí estamos. No podemos decir otra cosa más que reconocer que somos tuyos. Te pertenecemos. Ayúdanos a responder a tanto amor, a tanta bondad, a tanta gracia y a tanta misericordia que tú sigues derramando sobre nosotros hasta este instante, y que podamos ser considerados por ti como fieles mayordomos tuyos. Oro por cada persona que ha levantado su mano en este momento, para que con tu ayuda tú sigas transformando y moldeando nuestra vida a lo que tú esperas de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.